Si tienes más de 50 y haces abdominales para mejorar tu potencia, detente. Cada repetición aumenta la presión y esa presión cae sobre tu pelvis. Quédate, porque la solución no empuja, succiona. Permíteme empezar con una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Es posible que la verdadera razón por la que tu potencia masculina se ha ido apagando con los años no esté en tu edad, ni en tus hormonas, ni en tu deseo, sino en tus pies? Soy la doctora Alba Domenech y hoy quiero hablarte de una voz siria, verdad médica que rara vez se explica con claridad. Una verdad basada en fisiología básica, no en promesas milagro. Si tus pies están fríos, tu sistema reproductivo también lo está. Y no, esto no es una metáfora. En medicina sabemos algo muy concreto. El cuerpo humano no distribuye la sangre de forma equitativa. La sangre se envía por prioridades de supervivencia. Cuando el organismo detecta frío en las extremidades, pies o manos, activa automáticamente el sistema nervioso simpático y cierra los vasos sanguíneos más lejanos para proteger lo esencial, el corazón y el cerebro. Esto se llama vasoconstricción periférica y está descrito en todos los manuales de fisiología cardiovascular. Ahora dime algo con honestidad. Si el cuerpo decide que no merece la pena enviar sangre caliente hasta los dedos de los pies, ¿por qué crees que sí va a enviarla con fuerza a los tejidos responsables de tu firmeza? No es una cuestión de deseo, es una cuestión de distribución de flujo. Muchos hombres mayores de 50 años llegan a mi consulta confundidos. No están enfermos, no tienen análisis alarmantes, pero sienten que algo se ha apagado lentamente. Gastan dinero en suplementos, vitaminas, pastillas azules y nada termina de funcionar. ¿Sabes por qué? Porque están intentando encender un motor cuando las tuberías están congeladas. Déjame contarte brevemente el caso de Antonio, un paciente de 58 años de Valencia. Antonio caminaba todos los días, comía razonablemente bien y no tenía problemas cardíacos. Pero había algo que nunca mencionaba, hasta que se lo pregunté directamente. Tenía los pies fríos incluso en verano. Al explorarlo no encontré un problema hormonal. Encontré algo más simple y más ignorado: circulación periférica deficiente. La fisiología es clara: si la sangre no baja con fuerza hasta los pies, tampoco sube con respuesta hacia la pelvis. Es pura mecánica vascular. Y aquí viene la parte más importante que quiero que entiendas. Desde ahora, esto no es tu culpa. Con la edad, el cuerpo produce menos óxido nítrico, una molécula esencial para mantener las arterias abiertas y flexibles. Sin óxido nítrico suficiente, los vasos se vuelven rígidos y el flujo pierde fuerza. Por eso muchos tratamientos dejan de funcionar con los años, no crean circulación, solo intentan aprovechar la poca que queda. Antes de seguir, quiero hacer una prueba sencilla contigo. Respóndeme con total sinceridad. Si sueles tener los pies fríos por la noche o al despertarte, escribe 1 en los comentarios. Si normalmente los tienes calientes, escribe 0. No es una encuesta cualquiera. Es el primer paso para saber si tu sistema está dormido o simplemente esperando a que alguien vuelva a encender el interruptor correcto. Y créeme, ese interruptor no está donde te han dicho durante los últimos 30 años. Quiero que ahora pongas rostro a todo lo que te expliqué antes, porque la fisiología se entiende mejor cuando tiene nombre y apellido. Antonio tiene 58 años y vive en Valencia. Trabaja en una oficina, camina cada mañana por el barrio y sobre el papel su salud es correcta. No es diabético, no tiene problemas cardíacos. Sus análisis están dentro de la normalidad. Aquí aparece el primer valor que la medicina moderna ya reconoce. Los análisis en reposo no miden la calidad real de la circulación periférica. La mayoría de pruebas estándar evalúan el corazón en calma, pero no evalúan cómo se redistribuye la sangre en situaciones cotidianas, como el frío, el estrés o la edad. Y sin embargo, Antonio llegó a mi consulta con una sensación muy concreta. Sentía que su cuerpo ya no respondía como antes, especialmente en la intimidad. No vino enfadado, no vino asustado, vino confundido. Había probado suplementos naturales complejos vitamínicos y consejos de internet. Nada parecía funcionar de forma consistente. Esto coincide con lo que muestran los estudios clínicos. Cuando el problema es vascular periférico, los suplementos orales tienen un efecto limitado, porque no corrigen la distribución del flujo, solo la química sanguínea general. Cuando le pregunté por su deseo, me dijo algo muy revelador. El deseo está ahí, doctora. Lo que no está es la respuesta. Ahí supe que no estaba ante un problema psicológico. La literatura urológica es clara: cuando el deseo se conserva, pero la respuesta falla, el origen suele ser hemodinámico, no mental. Durante la exploración noté algo que muchos hombres consideran irrelevante. Sus pies estaban fríos.
no solo al tacto, sino de forma persistente. Antonio me dijo que siempre había sido así, que incluso en verano dormía con calcetines. Aquí entra un principio fisiológico clave. El cuerpo humano responde al frío activando el sistema nervioso simpático, lo que provoca vasoconstricción distal. Esto está documentado en estudios sobre circulación periférica y es el mismo mecanismo que se observa en el fenómeno de Raynaud. Pero para un médico, eso nunca es un detalle menor. En fisiología cardiovascular existe un principio claro: cuando la circulación periférica es deficiente, el cuerpo entra en modo ahorro. La sangre se queda en el centro y abandona las zonas consideradas secundarias. Y aquí hay un dato incómodo pero real: con la edad, la pelvis masculina pierde prioridad biológica. No porque no sea importante para la calidad de vida, sino porque no es esencial para la supervivencia inmediata. Si el flujo no llega con fuerza a los pies, no llegará con potencia a los tejidos cavernosos. Es la misma sangre, las mismas arterias, el mismo sistema. Antonio no tenía un problema de testosterona, tenía un problema de distribución del flujo sanguíneo. Además, los estudios muestran que a partir de los 50 años disminuye la producción endotelial de óxido nítrico, la molécula responsable de mantener las arterias abiertas y flexibles. Sin suficiente óxido nítrico, la sangre circula, pero sin presión ni calidad funcional. Por eso muchos hombres sienten que algo funciona a medias. Cuando se lo expliqué así, Antonio se quedó en silencio unos segundos y me dijo: entonces, mi cuerpo no está roto. Y mi respuesta fue clara: no, tu cuerpo está frío donde debería estar caliente. Ese fue el punto de inflexión. Antonio entendió que no necesitaba más fuerza, ni más pastillas, ni más esfuerzo. Necesitaba despertar la circulación dormida. Y aquí viene algo que quiero que recuerdes muy bien. Ningún ejercicio, ningún suplemento y ningún medicamento puede funcionar si las tuberías están cerradas. Antes de intentar empujar la sangre hacia arriba, primero hay que abrir el camino. Después de entender que el problema no era la falta de deseo ni de hormonas, Antonio hizo lo que la mayoría de los hombres hacen cuando algo no funciona: intentar fortalecerse más. Y aquí es donde quiero detenerme, porque este es uno de los errores más comunes y más dañinos que veo cada semana en consulta. Para explicarlo mejor, déjame contarte el caso de José Luis, un paciente de 63 años que vive en Madrid, en el barrio de Chamberí. José Luis siempre fue disciplinado. Iba al gimnasio 4 o 5 veces por semana. Seguía rutinas para hombres abdominales clásicos, planchas largas, ejercicios de fuerza intensa. Además, había leído que debía apretar el suelo pélvico constantemente, los famosos ejercicios de Kegel, para mantener la función. José Luis estaba convencido de que si algo no funcionaba, la solución era hacer más fuerza. Pero ocurrió exactamente lo contrario. Con el paso de los meses, empezó a notar una sensación extraña: pesadez en la pelvis, molestias al estar sentado y algo que le preocupó especialmente: ganas urgentes de orinar por la noche. Su vida íntima, lejos de mejorar, empeoró. Cuando llegó a mi consulta, me dijo una frase que escucho muy a menudo: doctora, hago todo lo que dicen, y cada vez estoy peor. Aquí aparece un valor clave que la ciencia ya conoce, pero que casi nadie explica en el gimnasio. El abdomen no está diseñado para soportar presión constante hacia abajo. Cada vez que haces un abdominal tradicional levantando el tronco desde el suelo, o cada vez que aprietas el suelo pélvico sin control, estás aumentando lo que en medicina llamamos presión intraabdominal. Los estudios en urología y rehabilitación pélvica son claros: cuando esa presión se repite durante años, no se disipa, se dirige hacia el punto más débil del sistema. En el hombre adulto, ese punto es la pelvis. Déjame usar una imagen sencilla. Imagina un tubo de pasta de dientes. Si aprietas en el centro, la pasta sale. Pero si la tapa está cerrada y sigues apretando, la presión se acumula abajo y el tubo se deforma. Eso mismo le estaba ocurriendo a José Luis. La presión constante estaba comprimiendo la próstata, bloqueando el retorno venoso y estrangulando las pequeñas arterias que llevan sangre a los tejidos responsables de la firmeza. Aquí viene el dato científico incómodo: más del 80-90% de los hombres mayores de 50 que llegan a consulta no tienen un suelo pélvico débil, lo tienen rígido, tenso y bloqueado. Creen que les falta fuerza cuando en realidad les sobra tensión. Por eso muchos hombres empeoran al intentar apretar más. José Luis no necesitaba más abdominales, necesitaba quitar presión. Cuando le expliqué que debía dejar de empujar hacia abajo y aprender a crear un efecto de succión hacia arriba, me miró sorprendido. ¿Cómo voy a mejorar haciendo menos fuerza? Y esa pregunta es completamente lógica. Pero la fisiología no responde a la lógica del gimnasio, responde a la mecánica de fluidos y presiones.
La sangre no sube cuando la empujas, sube cuando creas espacio. Hasta ahora, ya has entendido dos cosas fundamentales. Primero, si empujas hacia abajo, bloqueas la pelvis. Segundo, si las tuberías están frías, la sangre no se mueve. Y aquí es donde la mayoría de los hombres se queda atascada, porque intentan resolver un problema vascular con fuerza muscular. Y eso desde el punto de vista médico es un error de base. La circulación no obedece a la voluntad, obedece a señales químicas y térmicas. Para que una arteria se abra necesita un mensaje biológico muy concreto. Ese mensaje se llama vasodilatación. Y la vasodilatación depende de una molécula que con los años empieza a escasear el óxido nítrico. Los estudios en fisiología vascular muestran algo muy claro. A partir de los 45-50 años, el endotelio, la capa interna de las arterias, produce menos óxido nítrico. Las arterias no se cierran por completo, pero pierden flexibilidad. La sangre sigue circulando, pero sin fuerza, sin presión funcional, sin llegada real a los tejidos finos. Por eso muchos hombres dicen, algo llega, pero no es suficiente. Aquí aparece un valor nuevo que quiero que recuerdes bien. No se trata de bombear más sangre, sino de abrir el camino para que pueda pasar. Y ahora hablemos del protagonista de esta parte, el jengibre. Durante años se ha hablado del jengibre como algo caliente casi folclórico, pero la ciencia moderna ha demostrado que el jengibre no actúa solo por sensación térmica. Dentro de esta raíz existe un compuesto bioactivo llamado 6-gingerol. Los estudios publicados en revistas de fitoterapia y farmacología vascular han demostrado que el gingerol estimula la producción de óxido nítrico, reduce la rigidez de la pared arterial, mejora la microcirculación. En otras palabras, abre las arterias. Y aquí viene un punto clave que casi nadie explica bien. Cuando ingieres jengibre en forma de té o cápsulas, el principio activo tiene que pasar por el estómago, los intestinos y el hígado. Ese proceso se llama metabolismo de primer paso y reduce enormemente la cantidad de gingerol activo que llega a una zona concreta como la pelvis. Por eso muchos hombres dicen, tomé jengibre y no noté nada. No es que el jengibre no funcione, es que no llegó donde tenía que llegar. Aquí entra un concepto médico muy importante, la vía tópica, es decir, la absorción a través de la piel. La piel no es solo una barrera, es un órgano de absorción especialmente para sustancias liposolubles como el gingerol. Cuando aplicas el principio activo directamente sobre la piel, evitas el hígado, evitas la dilución y creas una vasodilatación local inmediata. Es como encender una hoguera justo debajo de la tubería congelada, en lugar de intentar calentar toda la casa. Pero atención, porque aquí hay un riesgo real. El jengibre crudo es dermocáustico. Puede irritar, arder y dañar la piel si se usa mal. Por eso en medicina nunca se aplica solo. Se utiliza con un aceite portador que protege la piel y permite una penetración lenta y profunda. Y aquí aparece otro valor científico interesante, el aceite de oliva virgen extra. Su estructura lipídica es muy similar al sebo natural de la piel humana, lo que lo convierte en un excelente vehículo transdérmico. Cuando se combina con una pequeña cantidad de piperina, un compuesto presente en la pimienta negra, la absorción cutánea puede multiplicarse varias veces. Esto no es marketing. Es farmacocinética básica. Después de entender que el problema no era la fuerza sino el frío y que la solución no era empujar sino abrir, llega el momento más difícil para muchos hombres aceptar que el punto de activación no está donde creen. La mayoría piensa que si hay un problema en la pelvis, hay que actuar directamente sobre la pelvis, pero el cuerpo humano no funciona así. En medicina sabemos que existen zonas de control remoto, puntos alejados del síntoma, que cuando se estimulan correctamente, provocan una respuesta vascular y neurológica a distancia. Uno de esos puntos está en los pies. Y aquí quiero contarte el caso de Manuel, un hombre de 66 años que vive en Sevilla. Manuel estaba jubilado. No tenía grandes enfermedades, pero dormía mal, se despertaba varias veces por la noche y sentía que su cuerpo estaba apagado desde hacía años. Algo le llamaba especialmente la atención cada noche. Al meterse en la cama, sus pies estaban fríos como el mármol. Manuel ya había aceptado esa sensación como parte de la edad. Nunca pensó que tuviera relación con su vitalidad. Cuando le pedí que se quitara los calcetines y tocara sus talones, me miró con incredulidad. Doctora, el problema no está ahí arriba, está aquí abajo. Y tenía razón en una cosa, el problema se manifestaba arriba, pero se originaba abajo. Aquí entra un valor científico que pocas veces se explica con claridad. La planta del pie contiene una de las mayores concentraciones de terminaciones nerviosas del cuerpo humano. Además, está directamente conectada con el sistema nervioso autónomo, el mismo sistema que regula la erección, la relajación
y el flujo sanguíneo profundo. Cuando los pies están fríos durante años, el cuerpo entra en un estado de alerta simpática crónica. Eso significa vasos cerrados, tensión constante y circulación limitada. No es casualidad que los estudios en neurofisiología muestren que la estimulación térmica y mecánica de la planta del pie reduce la actividad simpática y aumenta la respuesta parasimpática. Dicho de forma sencilla, el cuerpo se relaja y la sangre vuelve a moverse. Con Manuel empezamos por algo muy básico. Nada de ejercicios, nada de fuerza, solo calor dirigido. Aplicó el aceite de jengibre correctamente preparado en los talones y en una zona muy concreta del tobillo interno donde pasa una arteria clave para el retorno venoso. Aquí hay otro dato importante. Esa arteria no solo devuelve la sangre al corazón, sino que atraviesa la cuenca pélvica en su recorrido. Al calentar ese peaje, la sangre empieza a fluir de nuevo por una autopista que llevaba años bloqueada. Después, trabajamos un punto específico en el centro de la planta del pie. Un nudo denso de terminaciones nerviosas que al estimularse envía una señal directa al eje renal suprarrenal. Cuando Manuel presionó ese punto por primera vez, dio un pequeño salto. Sentía una molestia profunda, casi eléctrica. Ese dolor no era malo, era información. Indicaba que la circulación y la señal nerviosa habían estado bloqueadas durante mucho tiempo. Tras 2 semanas de aplicación nocturna, Manuel empezó a notar algo inesperado. Dormía mejor, se despertaba menos por la noche y por primera vez en años sentía calor en los pies al meterse en la cama. Ese fue el primer signo real de recuperación, porque cuando los pies se calientan no es solo la piel la que cambia, es el sistema completo el que despierta. Hasta ahora hemos hecho algo fundamental. Hemos abierto las tuberías, hemos devuelto el calor a los pies y hemos despertado las señales nerviosas que estaban dormidas. Pero aún queda un último paso. El paso que marca la diferencia entre una mejoría momentánea y una recuperación real y sostenida. La gravedad. La sangre como el agua tiende a quedarse abajo. Si no la ayudas, volverá a estancarse en las piernas y el efecto se disipará en minutos. Aquí es donde entra la técnica que cambió definitivamente la evolución de muchos pacientes, la respiración hipopresiva, o como a mí me gusta llamarla, el ascensor pélvico. A diferencia de los abdominales tradicionales, esta técnica no aumenta la presión interna, hace exactamente lo contrario. Los estudios en rehabilitación pélvica y fisiología respiratoria han demostrado que cuando vacías completamente los pulmones y realizas una apnea controlada, el diafragma asciende y crea un efecto de vacío dentro del abdomen. Ese vacío reduce la presión sobre la próstata, mejora el retorno venoso y aspira la sangre desde las piernas hacia la pelvis. No empuja, succiona. Por eso es tan potente. En términos médicos, esta técnica disminuye la presión intraabdominal, activa el sistema nervioso parasimpático, mejora la oxigenación de los tejidos pélvicos, y todo esto sin dañar articulaciones, sin sobrecargar músculos y sin comprimir órganos. Ahora quiero que entiendas algo muy importante. Esto no es una pastilla milagro, es fisioterapia natural. La biología necesita tiempo para adaptarse. Los estudios sobre endotelio vascular muestran que las arterias necesitan entre 2 y 3 semanas para recuperar elasticidad y capacidad de respuesta cuando se estimulan de forma correcta y constante. El sistema nervioso autónomo también necesita repetición para salir del estado de alerta crónica y volver al equilibrio. Por eso el protocolo no se hace un día, se hace 21 días. Durante esas 3 semanas el cuerpo aprende de nuevo a enviar sangre donde antes había abandono. Y aquí viene la parte que separa a los que mejoran de los que se quedan a medias la constancia. Si has llegado hasta aquí no es casualidad. Quiero proponerte algo muy concreto. Si te comprometes a seguir este protocolo durante 21 días, escribe ahora mismo en los comentarios, acepto el reto. No es para mí, es para ti. Escribirlo crea un compromiso público y aumenta enormemente la probabilidad de que lo cumplas. Antes de terminar, una advertencia médica honesta: si padeces hipertensión arterial no controlada o problemas cardíacos graves, no realices la fase de apnea sin consultar antes con tu médico. Puedes aplicar el aceite y trabajar los pies sin problema, pero la respiración debe adaptarse a cada caso. Recuerda esto, la virilidad no se pierde con la edad, se pierde con el abandono. Hoy ya sabes que no se trata de fuerza, sino de circulación. No de empujar, sino de abrir y succionar. Si este contenido te ha abierto los ojos, suscríbete al canal ahora mismo y activa la campanita de notificaciones, porque en el próximo video te enseñaré qué alimentos exactos pueden multiplicar el efecto de este protocolo y acelerar la Cantivale. Recuperación desde dentro.
Soy la doctora Alba Domenech. Gracias por cuidarte. Nos vemos en el próximo video.